Me suelo ir al Decathlon y a la zona de caza y comprarme mi camisa de cazador, mis pantalones de cazador. Las botas no son de cazador, pero bueno, dan el pego porque son marrones así. A ver si así tengo más suerte con la de cotos de caza que hay por aquí. Si me puedo meter en algún camino y en vez de decir que voy con la moto a dar una vuelta, pues digo que venga a matar unos faisanes, algo así ya me dejan pasar. Y nada, ya fuera de coña, a mí no me gusta la caza, no tengo escopeta, solo la tendría, yo que sé, si hay un apocalipsis zombie o algo así, la compro. Pero no me gusta matar animales. Y lo que quería hacer hoy precisamente eran 3 cosillas, ¿vale? Una era pues darme una vueltecilla por aquí, que la disfrutéis por los caminos. Ahora llegaremos a un momento en el que no hay edificios, no hay nada, no, solo campo. Entonces a mí me gusta disfrutar de la naturaleza. Otra, me gustaría hacer un 0 a 100 aquí en off-road, a ver cómo se desenvuelve esta moto. Y otra, me gustaría responder a la gente que está un poquito ofendida o disgustada porque haya vendido la XR5 y haya comprado esta moto. La verdad no tendría ni que explicarlo, ¿vale? Cada uno puede hacer lo que quiera, pero lo explicaré y también hablaré sobre el tema para dejarlo ya zanjado, porque todavía hay gente que me lo pregunta, con el tema de cómo solucioné el tema de los tirones de la Mavor XR5, ¿vale? Lo comentaré brevemente. Creo que va a ser lo primero que voy a comentar, ¿vale? Porque así me lo quito rápido y cuando alguien me pregunte, pues le remito a este vídeo porque voy a explicar todo lo que pasó y con el tema de la reprogramación y cómo... Bueno, lo voy a explicar todo, ¿vale? Porque no quiero que se lleve a ningún malentendido, ni con reprogramación, ni el tema mecánico, ni nada. Y también cuál fue realmente el motivo de que yo vendiera la XR5, porque realmente los tirones no fueron. Así que vamos a arrancar. Bueno, ya tengo puesto esto, ahora le doy aquí, pulso el freno y pulso aquí. Digo, podríamos hacer aquí el 0 a 100, pero no, el 0 a 100 me gustaría que apunte la cámara ahí al cuenta kilómetros y se viera. Además, hoy hay un poco, está esto mojado y hay mucho boquete de los coches, ¿no? Cuando pasan los coches pues hacen agujeros que son muy incómodos porque son unos agujeros bastante profundos. Está la tierra muy compacta, ¿no? Y el agujero profundo, entonces da un golpe fuerte, ¿sabes? Que a lo mejor en una moto de enduro pues no la nota, pero mira lo que ha pasado aquí, se ha ido la cámara a tomar por culo. Pondré aquí mi fuerza de Thor, toda la que pueda. Haré un índice en este vídeo. Aquí empiezo el tema de la XR5, los tirones. Mi moto era de kilómetro, no kilómetro cero, era una moto que la utilizaban en el concesionario, la usó todo Dios, ¿vale? Y de ahí viene de por qué la vendí, ¿vale? Ahora lo explicaré. Pero me centro en los tirones. Esa moto pues no era suave, tenía como un golpe mecánico y a la vez pues la gestión de la ECU estaba muy mal escalonada, ¿no? Pasaba, cuando tú mirabas el mapa de inyección, el único que tenía, ¿vale? Porque no tiene 2 mapas de inyección como dice la Mavor. Realmente cuando tú cambias, aquí esto está jodido, ¿eh? Cuando tú cambias en el modo safe, eso pues no son mapas de conducción, eran mapas de ABS, ¿vale? De intrusión del ABS. Yo me estoy metiendo en una zona chunguísima, ¿eh? Es que estoy aquí hablando tan tranquilo, pero no veo cómo resbalaba eso, ¿eh? Entonces, solo tiene un mapa de inyección y era muy mal escalonado. Lo llevé a unos chip tuners, ¿vale? Es un taller que se dedica a modificar centralitas y tal.
que trabaja muy bien, es de lo mejor que hay en la provincia de Cádiz, y se llama Power Sport. A mí esa gente, o sea, a mí me cobraron mis 200 pavos, no me están patrocinando ni nada, ¿vale? O sea, yo hablo bien de ellos porque el servicio que hicieron, recomiendo, que fue bueno, me gustó. ¿Qué hicieron? Me suavizaron la EQ. Me la pusieron muy bien, ¿sabes? O sea, me cogieron el mapa, lo compararon con el de otras motos y lo suavizaron. El escalonamiento del acelerador, ¿vale? Exactamente. Yo probé mi moto en un vídeo, ¿vale? Y me encantó de cómo iba suave, joder, acostumbrado a cada vez que soltaba, hacía así, aceleraba, me daba un tirón para atrás, era jodido, ¿no? Pues podía graduar muy bien el acelerador, tenía más sensibilidad y podía evitar el tema de tener tirones. Hostia, aquí hay un boquetazo. Podía evitar mucho el tema de los tirones porque podía yo manejar el acelerador. ¿Qué me pasó? ¿Por qué de repente volví a tener tirones? Se me reseteó la EQ, pero no por tema de Power Sport ni su reprogramación, sino porque fui a lavar la moto y al lavar la moto me entró agua, con el lavado a presión me entró agua debajo del sillón del acompañante. Ahí es donde hay como un cajón de plástico donde está la EQ. Esto está muy chungo, ¿eh? Joder, pero la moto se está comportando. Hay un cajón de plástico donde está alojada la EQ. Entra agua y se anega, se pone a 2 dedos de agua. Entonces cuando encendía yo la moto, hacía pum, se apagaba todo y se me ponía a cero los contadores parciales, y los litros, o sea, lo que es el consumo medio de gasolina se me ponía a 4.0. Se me reseteaba la moto. Justo salí del lavadero y volvía a notar los tirones. Y digo, hostia, ¿qué ha pasado? No sé qué. Yo no lo asociaba. Aún así, abrí el compartimento del asiento trasero y vi que estaba anegado. O sea, que se había mojado la EQ y se me había reseteado. Lo sequé y fui a Power Sport, se lo expliqué y me volvieron a hacer un reset de la EQ. Bueno, un reset, me volvieron a reprogramar la EQ para que no tuviera yo tirones, ¿vale? Entonces salí de allí otra vez contento. Bueno, va bien la cosa, pero en esa repro que me pusieron, que yo le dije que me la pusieran aún más suave todavía, ¿vale? Entonces lo que pasó es que durante la semana yo noté que las motos, pues cuando yo iba a 120 perdón, cuando iba a 120 pues tenía como que girar más el acelerador y gastaba más gasolina, y vi el consumo que me consumía más la moto. De todas formas, fui de nuevo para que me cambiaran otra vez la repro. Todo esto gratis, a que me la volvieran a poner como la primera vez que me la pusieron, cuando yo hice el vídeo, que estuve muy contento. Entonces me la volvieron a reprogramar y me la pusieron a la primera vez, a la que yo estaba muy contento, que hice el vídeo, estaba súper contento. Y la volví a tener otra vez, pues, y mi moto iba suave, no me gastaba, o sea, no era tan suave como la segunda vez, que me la pusieron muy suave, pero era una moto muy equilibrada. No se notaba apenas la diferencia entre la moto de serie y la reprogramación de ellos, porque me lo hicieron bastante bien y simplemente me suavizaron el inicio para que yo tuviera más juego aquí en el acelerador, ¿vale? Y pudiera yo dosificar mejor la entrega inicial de potencia y no me diera un tirón, ¿vale? ¿Qué pasó? Que cuando pasó un tiempo, otra vez lavé la moto y otra vez a mí se me olvidó el tema de que la moto se anega cada vez que la lavas.
hay una solución para ello, ¿vale? O sea, tienes que coger un taladro y hacerle unos agujeros al compartimento de donde está la ECU para que el agua que entre ahí se vaya y no anegue y no haga un corto y no resete la ECU. Y otra cosa es poner cinta, esta que se compra en Amazon, es cinta de espuma adhesiva, gordita, la pones alrededor del compartimento y lo haces más o menos estanco, ¿vale? Para que no entre agua, joder, es que no es normal que entre agua ahí. Pero bueno, a mí se me negó, y como yo ya había ido ya un par de veces o tres veces fui, ¿no? a lo de la ECU, pues sinceramente, a mí ya me daba vergüenza aparecer por ahí, porque yo sé que es un trabajo, ¿vale? A la gente, como siempre, como cuando no tiene ni puta idea, eso es, en un momento, 200 pavos, vamos a ver, eso es un curro que te cagas. No es lo mismo la primera vez que lo hace, que sí que es verdad que es más trabajo que la siguiente, que lo único que es volcar la información dentro de la ECU, no hay que pensar tanto, pero le estás quitando tiempo de otros trabajos que está haciendo con otros coches, donde está ganando mucho más dinero, y eso es un trabajo, cojones. Y yo no, ya sé que él me llamó y me dijo que la podía llevar cuando quiera, pero a mí no me gusta molestar tanto, ¿vale? Y como yo ya también le veía que la moto, vamos a ver, la Repro solucionaba muchísimo el tema de los tirones, ¿vale? Es más, en Argentina, después de que mi vídeo se pronunciara, pues casi un año después de mi vídeo, cuando vio la gente que realmente iba bien ese método, pues en Argentina empezaron con las RMV Tekken 500 a hacer el propio servicio oficial, los que llamaban a revisión a las motos y las reprogramaban, ¿vale? Y la gente pues salía contenta con esas reprogramaciones. Mira, aquí ya me encuentro yo un berenjenal, ¿eh? A ver, ¿cojo por el centro o cojo por allí? Voy a coger por allí, pero no caerme como con la XR5, tío. Un momento, ¿eh? Me voy a caer. Hostia, tío. Dios, me ha hecho una derrapada del carajo. Sigue derrapando. Espera, que estoy incontrolado, ¿eh? Joder, tío. Me voy a caer, ¿eh? Me ha hecho ahí una derrapada del copón. Uy, sigue. Hostia, cómo me he puesto la foto, tío. Me traigo 2 euros y creo que van a ser insuficientes para lavar la moto después. Bueno, lo que iba diciendo, los argentinos lo solucionaron también al año de que yo publicara ese vídeo y están contentos. ¿Por qué salta arenilla por aquí para arriba, cojones? Bueno, lo que iba diciendo, esa reprogramación lo que venía a solucionar un problema realmente mecánico, a mitigar, ¿vale? Venía a mitigar ese problema mecánico, un diseño mal logrado de esa moto entre la caja de cambio, el cigüeñal, el eje primario de la caja de cambio, el embrague, el último eje ya que va a la corona, donde hay como un desacople extraño, demasiado brusco. ¿Cómo se solucionaría eso? Pues realmente rediseñando dónde está la holgura, el fallo que hace que dé ese golpe, que incluso cuando estás parado y soltabas embrague con la XR5, hacías cloc. Vamos a ver, no he probado muchas motos que todo el mundo dice, la mía esa también lo hace. No lo hace igual que la XR5. La XR5 era muy bruta, muy brusca y era molesto, ¿vale? Otras muchas motos de más potencia y motos de menos potencia no lo hacen, ¿vale? Habrá otra que lo hace, yo qué sé, pero no es lo normal es que tú estés cómodo en la moto y vayas suave, como el resto de motos que he probado. Es que no hay otra que me haya encontrado con esos problemas, solo esa XR5. ¿La vendí por eso? No. Una parte sí, ¿vale? Estaba hasta los huevos de eso, pero realmente por lo que la vendí es por la seguridad,
¿Por qué vendí mi XR5 por la seguridad? Porque mi XR5, como dije al principio de este vídeo, era una XR5 de pruebas de concesionario. Lo había probado un montón de gente. Sin decirme nada, la habían caído al suelo. Aunque yo fui, ¿esta moto la habéis tirado? No, no, no. Pero bueno, la tiraron. ¿Por qué? Nada más recoger la moto, el puño derecho, el puño izquierdo, perdón, se movía un montón y no había cojones de sujetarlo. Se lo dije allí, como era acabada de comprar, no me lo solucionaron, lo tuve que arreglar yo. Fue un coñazo arreglarlo, ¿vale? He tenido que toser. Es que bueno, hago un corto aquí. El otro día nos fuimos muy de guays con la CRF 300 y la Africa Twin. Nos fuimos por ahí a disfrutar de un bosque, no sé qué, a tomar por culo. Con César, me fui muy lejos. Todo muy bonito se ve en el vídeo, pero yo cogí un catarrazo del copón. Estuve del martes, miércoles, jueves y hoy es viernes, estuve chungo, ¿vale? Y sigo, todavía lo voy arrastrando. Y eso que yo iba bien abrigado, pero cogí frío, tío. Me fui a una zona chunga de frío y la verdad que cogí frío. Entonces, lo que iba diciendo, ¿por qué realmente vendí la XR5? Bueno, esa moto que era de pruebas de concesionario, le tuve que arreglar muchos problemas, ¿vale? Muchos problemas debido a las caídas que le habían metido. Entonces, el puño ese estaba mal, lo conseguí arreglar yo, ya que no me lo arreglaron en el taller, pues yo lo arreglé con alambre, ¿eh? Como hacen en motocross, que le ponen alambre a los puños para que no se vayan. Pues lo puse de esa forma, y después les puse unos puppy grips para que no se me moviera, pues, y de lujo, arreglé el puño. La dirección estaba mal, la moto ponía recta y iba doblada. Bueno, lo llevé a 2 talleres, no me la consiguieron poner bien, ¿vale? Y la moto pues se me iba hacia la izquierda, ¿vale? Era extraño y además, aunque tú lo veías bien, se me iba la moto, ¿vale? Después, hablando con el anterior dueño, porque me comuniqué con él, un tío de puta madre que tuvo varias motos y también tuvo una KTM 890 Adventure y estaba muy contento con ella. Y voy muy despacio porque estoy explicando el tema ese, ¿vale? Entonces me dijo que él tuvo también problemas en la dirección, donde se le iba la rosca se la tuvieron que apretar varias veces y tuvo problemas, ¿no? Con esa dirección. Mi moto además pues tenía descentradas, qué bonito esto. Tenía descentrada la rueda trasera, y tuve también que centrarla bien. La rueda de delante creo que tenía un golpe o algo, porque la rueda de delante me hacía boom, 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 me rebotaba, ¿vale? La moto se me iba moviendo para los lados, me iba rebotando, tal, y yo esa moto pues la utilizaba para hacer viajes largos, me iba con mi mujer y tal, y no tenía ganas de exponer en peligro nuestras vidas, ¿vale? Sinceramente. Entonces llegué a un momento que me hizo el chip plus, digo, yo no puedo seguir con esta moto, por mucho que me guste, porque me gustaba, yo hablaba muy bien de ella, pero tenía ciertos problemas, no por la moto en sí, sino por el uso que le había dado el concesionario anterior, que a mí no me transmitía seguridad, ¿vale? Y sobre todo para llevar a mi esposa, no quería yo eso, no quería yo estar sufriendo en una moto y estar mal, por lo cual mi próxima moto quería que fuera una cosa súper suave y que fuera cómoda. La XR5 era cómoda, ¿no? Y que yo pudiera ponerle maletas y tal, y que además en ciudad fuera muy cómoda, ¿vale? Que yo no tuviera problemas como cuando con la XR5 ibas a menos de 20 km por hora, era un suplicio, era muy jodida. Cuando con esta moto, si quieres ir a 1, tío, si quieres graduar de 1 en 1, gradúas de 1 en 1.
Mira, mira, ahora voy a 8. A 7, ¿vale? Voy graduando como yo quiera, es súper suave. Eso no me lo daba la XR5. La XR5 había que ir por cojones a 30. Como fuera a menos de 30, ibas mal, ibas jodido. Y yo no quería estar mal. No, la vida es muy corta para ir en motos de mierda, ¿vale? Hay que disfrutarla. Y yo no quería estar siempre jodido. Aunque tenía muchas cosas buenas, pero tenía otras cosas que no me gustaban. Por lo cual la cambié a una moto hiper suave, esta. Que no es una trail, es un scooter. Pero, cojones, estoy por los mismos caminos que iba por la trail. Y si quiero zumbarle, también le zumbo, ¿eh? Hombre, no me va a absorber igual que una trail. Pero es que yo no soy Poltarres, ¿vale? Ni soy Tony Bow. Ni voy a hacer el París-Dakar como el Barreda. Yo voy tranquilito, viendo mi naturaleza, que es lo que yo quiero. Entonces, con este scooter me sobra. Y si quiero un poquillo más, incluso más que la XR5, pues tengo la Honda CR-F 300, que es una moto trail que pesa muy poco. Otra cosa que estaba un poquillo cabreado con los demás, bueno, los demás dicen que su moto pesa 178 kilos y la gente que la ha metido en la báscula y la ha pesado pesa 215 kilos, 215, ¿vale? Con sus líquidos, sus hierros, sus maletas. Es una moto que pesa normal, tampoco es que pese mucho menos de lo normal, ¿vale? Pero es que la CR-F 300 pues pesa 142 kilos. Eso no es nada, es como una bici, tío. Y eso sí que hay diferencia, ¿vale? Y la llevas por el campo de lujo. Además tiene un horquillón increíble de alto. La moto es alta, o sea, me puedo meter por donde yo quiera si ya quiero cosas más chungas. Y sinceramente ahora pues estoy más feliz. Para viajar, ¿qué utilizo? Para viajar con mi mujer, esta, ¿vale? Aunque me vaya lejos, utilizo esta. Cuando me voy yo solo, más de guerrillero, pues a veces cojo esta, como por estos caminos. Y otras veces pues cojo la CR-F, ¿vale? Cuando pues ya me voy con algún amigo que tenga una trail potente y tal, pues también cojo la CR-F, donde puede mostrar sus virtudes, ¿vale? Ese poco peso y esa buena horquilla, esa altura que tiene, pues la puedo meter por cualquier lado. Mira qué bonito aquí. Aunque bueno, la bajada ya aquí hay que contener, ¿eh? Y esta moto pues no tiene retención, ¿sabes? Yo tengo que frenar. Y aquí estamos en una zona que es más natural, ¿veis? Los paisajes. Mira como aquí no se acumula el agua ni nada, claro. Aquí hay sus carriles de agua, correrá por ahí. Y la verdad que esta bajada pues no hay problemas de charcos ni barro. Si esto estuviera lleno de barro y tal, sería muy complicado con esta moto, ¿vale? Pero mira, como no tiene barro, pues puedo cogerla. Ahora sí que me voy a cambiar a esta zona de aquí. Es que como siempre, la GoPro siempre muestra que esto es una pista de atletismo, ¿no? Pero realmente pues yo estoy acojonado porque es una grava peligrosa. La pendiente también lo era, ya se está equiparando, se está horizontalizando. No sé dónde saca esa palabra, pero bueno. Aquí puede que haya complicaciones, ¿eh? Bueno, vamos a ir por aquí, vamos a ir atentos. Yo recordar que yo no soy un campeón de pruebas de endurance ni nada, ¿eh? Yo soy un tío de la calle. Y hoy voy disfrazado de cazao. O sea que... un mindunga. Un mindunga que tiene su moto, que la quiere mucho y que no quiere que se le caiga al suelo, ¿vale? Es bonito el color rojo este. Mira, os iba a decir un truquito con esta motito, ¿vale? Esta motito es un poco coñazo cuando te encuentras un badén grande, ¿no? Y te hace ¡plá!
Yo lo he evitado. Pues bueno, primero, la primera forma de evitarlo, hay gente que lo que hace es que se compra unos Hollings, valen 1200 pavos, vale. La primera forma de evitarlo es ir más despacio, cojones. Vas más despacio y te ahorras 1200 pavos de Hollings. Pero si no quieres comprar Holling y no quieres ir más despacio, pues cuando frenes, no abuses del freno delantero delante de un badén, porque lo que haces es que comprimes mucho la horquilla y le dejas muy poco recorrido ya para que reaccione, ¿vale? Ya cuando llegas al badén ya estás casi vencido, ¿vale? Entonces, frena con el de atrás, intenta tirar el cuerpo un poco para atrás para que no se te vaya mucho la moto hacia adelante y no tenga poco recorrido a la hora de superar el badén, ¿vale? De esa forma no te hace tope o golpe. Otra vez me está saltando, es que como le dé un poquito de violencia me saltan los chinos. Venga, voy a ponerlo así, porque que si no tampoco no me oís bien. Hostia, tío, que me creía que me caía al suelo, ¿eh? Qué susto me ha dado. Precisamente yo creo que para salir de esta zona habría que quitar el control de tracción, porque es que si no, no se me maneja la moto en algunos sitios. Buah, qué charco, tío. ¿Qué hago, tío? Bueno, será mi primera caída. Es que por allí no me es fiable cogerlo por ahí, sinceramente. Venga, vamos. Bueno, era más fácil de lo que parecía. Buah. Ya esto no es tan fácil, ¿eh? Aquí se me menea la moto para los dos lados. Uf. Se me van las dos ruedas así, tío. Mira, esto es un sitio bonito para hacer una foto. Voy a tener que limpiar bastante. Ahí. He tenido que utilizar mi barriguilla. Secuencia de lanzamiento. Azul. El 1, botón, freno y arranque. Despegamos. Eso es barro. ¡Guau! No tengo las botas, tío. Voy a darle una pequeña limpieza. Ahí. Y otra por ahí. Venga, vamos. Ahora, ya que me he liberado de explicar lo de antes, pues vamos a disfrutar de la ruta. A ver qué tal. No me puedo correr mucho porque me entra arena dentro de los ojos. Y si cierro la cúpula, no me escucháis bien. Por lo cual, me tengo que comprar unas gafas de estas de cool de motocross para que esto no me pase. Para que me podáis escuchar, porque yo paso de ponerle micro, aparte del que ya tiene la GoPro del Media Pro. No quiero ponerle otros más. Bueno, una zona de agua. Voy a intentar no pararme. Venga, vamos, directamente. Vamos. Así, venga, sin pararse, tío. Vaya, es que me salta mucho arena. Voy a... Bueno, ya que la gente que está viendo el vídeo, a ver si alguien me da una pequeña solución para ponerle algo por aquí que no me salte hacia arriba. Yo no creo que sea del guardabarro. Yo lo he visto y estaba bastante... Mira, si nos paramos un momento...
llega bastante abajo. No sé si ponerle una pestañita de estas que se ponen aquí, pero ya es que va a ser ridículo, es que va a llegar el guardabarro aquí. O algo por aquí, como unos deflectores aquí, plas, plas, en los lados. Eso sí que lo he visto. Bueno, los he visto para las bicis de montaña, que traen unas cosillas, así muy baratas. Pues ponerle como unos extensores por aquí así, para que no tire tanto para arriba. Venga, vamos allá. Una vez un suscriptor me dijo, hay que montarse en esta moto como si fuera una moto grande, no pasar el pie por aquí, porque además rayas esto, como, y más con las botas que tengo yo llenas de barro, como pase por aquí la bota, seguramente yo que soy un torpe, le daré por aquí y rayaré esta parte tan bonita. Así que me monto como una moto grande, y desde ese día le hago caso. Uy, ¿qué ha pasado? No sé, ¿qué ha pasado? Se ha apagado la moto, una cosa muy extraña. Bueno, limpieza de botas. Aquí que está seco. Intento quitar todo el barro que pueda, para no poner las plataformas muy perdidas. Y aquí, venga, vamos a intentar pasar por aquí. Guau, que hay un resalto muy chungo. Uy. Estoy haciendo aquí un poco de Tony Bow. Tony Bow. El espíritu de Tony Bow y sus 31 campeonatos de trial me han ayudado. Cualquier día sale Tony Bow con una como esta haciendo trial, porque ya ha cogido una poca... Claro, él trabaja con Honda, ¿no? Ya ha cogido la Africa Twin para hacer historia de salto. Ha cogido la CRF 250L. O creo que la RX. No me acuerdo cuál fue. O sea, que no solo coge motos de trial para hacer estos cometidos. Pues, a ver, vamos a intentar ir por aquí. Estoy muy acojonado. Es que se me mueve un huevo, tío. Y estoy con una pierna, mira, así estaba. Con la pierna así, para coger el equilibrio. Bueno, así me voy acostumbrando. La verdad que se mete por donde quiera la moto esta, ¿eh? En sitios así, ¿vale? No voy a hacer enduro, ¿vale? No voy a hacer enduro, chavales. Ni trial. Tampoco voy a hacer trial. Pero es que es un scooter, cojones. Y demasiado me está dando ya. Mira qué zona, que esto, la GoPro es nada, como siempre, pero esta zona, cojo por aquí. Ahí, el control de tracción para que no me derrape. También debo decir que tengo los neumáticos como si fueran lisos, ¿vale? Porque como me he metido en el barro, están cubiertos de barro. No sé si se estará quitando un poco el barro por aquí, pero están cubiertos. Entonces el poco taco que tenía, ahora ya no tiene tanto taco. Tiene menos todavía. Pero aún así se comporta bien la cosa. Por ahora va bien. Vámonos. Contrapeso aquí, ahí va eso. Venga, esta la evito por aquí, que creo que la puedo evitar. Sí. Mira qué cuesta viene por ahí. 1 grado de inclinación para la GoPro, ¿vale? Cuesta con un poco de barro por el centro. Bueno, vamos aquí con cuidado, ¿eh? Aquí boquetes y resaltes. Cogemos por aquí y los evitamos.
Hostia, que parece que voy surfeando, tío. Me subo como si fuera una cresta de ola y va bajando ella sola la moto sin yo forzarla. Cuidado. Venga, evitamos peligros. Evitamos el peligro. Qué placer de conducir aquí. Una gallina. Una gallina. Qué placer, tío. Mira Medina, qué bonito. Oh. La moto no la quiero lavar en mi ciudad. Eso lo he aprendido de otro suscriptor y amigo, César, que lava la moto en otro pueblo mientras está volviendo y después pues por el camino se va secando la mayor parte y ya después en su casa le da el último repaso con la bayeta para que no se oxide ni nada cuando esté en el garaje mojado, no se oxide en algunas partes. Qué bonito este camino rojo. ¿Qué pasa? Sin casco y todo. ¡Ay! Como los 80. Con la Push Condor. Una moto que en campo le da 1000 vueltas a esta. Ahí está, que es de los 80 más o menos, o de los 70. Y ahí está la moto, rulando todavía. Guau. Ya estoy viendo, aquí está mi cerebro analizando, con su memoria RAM corta. Bien, se me habían quedado la bota enganchada en una rama y no podía coger el equilibrio. Venga, cogemos por aquí, evitamos ese barrizal de ahí. Venga, cogemos por aquí. Así, recto. No quería girar ahí mismo, hacia acá, para que no me hiciera un extraño la moto y me cayera. Y por aquí, estoy disfrutando, de verdad. La verdad que me está gustando mucho cómo se comporta. Ya me ha salvado unas cuantas, creo yo. Yo creo que el centro de gravedad este bajo que tiene esta moto me ha salvado de irme al suelo, porque hace como una peonza al revés, ¿sabes? Si tú eres un trompo y le das la vuelta, es raro que la punta del trompo toque el suelo. Pues eso es lo que me está pasando a mí. Aunque bueno, yo descompenso mucho el peso de la moto con mi propio peso. Es algo que tengo que solucionar, menos motos y más bici tengo que coger, cojones. ¡Buah! ¡Qué tirón mete, tío! Es que acelera un huevo, la gente no... Esta moto acelera que te cagas, acelera un montón. Mira, ahí viene un 106, se va a quedar flipado cuando me vea por los caminos estos, con un scooter. A ver, ¿dónde va ese? ¿Dónde va ese? Con el scooter. Voy a pasar aquí, por aquí. Hola. Pues me tengo que agarrar al puño de cuando acelero, porque me tira para atrás, me esfuerzo las muñecas. Yo soy un tío que tengo las muñecas muy sensibles. Se me jode, tío. Hasta para hacer flexiones y tal me duele mucho las muñecas. También por mi peso y tal. Pero la tengo bastante sensible y con las aceleraciones fuertes y tal me duelen. Y hay veces que me he hecho daño haciendo el caballito con la XR5, haciendo el gamba, me da tirón. ¡Guau! ¡Guau! Como corre. Aquí es que podía correr.
frena. Esta moto frena muy bien, tío. Estoy muy contento con la frenada. Me tengo que acordar, ¿vale? Yo no es que hable alto porque sea un barrio bajero, pero es que hablo alto porque después en mis vídeos, cuando yo hablo normal, hablar así, pues no se escucha un carajo. Entonces tengo que hablar un poco más fuerte. Ahora creo que era para allá. Creo. Me ha parecido ver la carretera. No me he dado cuenta. No. Sí, hay una carretera ahí. Tiene que ser la carretera de Chiclana a Medina. Digo yo. Sí. Bueno, pues ya volvemos. Estamos en una incorporación, voy a hacer el 0 a 100 y esto es una carretera de 90 km/h. Yo voy a hacer 0 a 100 de marcador y ya sabéis que los marcadores difieren más o menos unos 10 km, por lo cual no voy a incumplir ninguna ley. No voy a ir a 100, voy a ir a 90, pero yo voy a hacer el 0 a 100 de marcador, ¿vale? Yo peso 107 kilos, ¿vale? Para que se tenga en cuenta, y la cúpula la tengo bajada. Mi cuerpo frenará bastante, ¿vale? Así que venga, vamos a hacer el 0 a 100. Por ahí no viene nadie de nadie. Nos paramos al inicio de la incorporación. No viene nadie, ¿eh? Se ve en el espejo. Así que, preparados, listos. El 0 a 100, no sé cuánto será, habrá que mirarlo en el vídeo qué tal ha sido.